Sin opinar en términos descriptivos. Estamos en un momento, hay dos temas que son centrales en el panorama argentino, que es el coronavirus, el tema sanitario y el tema económico. Esos son dos temas como muy explosivos, muy de vida real, que afectan a todos, etc. En este contexto se ha producido una escalada de declaraciones increíbles entre distintos sectores de la política argentina, empezando por el nivel de importancia el presidente de la Nación y el expresidente, es decir, Alberto Fernández y Mauricio Macri. Las declaraciones tenés para ser dulce, como dicen las abuelas con esto. Todo arranca cuando el gobierno presenta una reforma judicial que es demasiado ambiciosa para hacerlo en tiempo récord. Como consecuencia de eso, la oposición llama una marcha que desobedece los planteos sanitarios que se hacen desde la ciudad de Buenos Aires, ya no del gobierno nacional, de la ciudad de Buenos Aires. Che, no conviene. Adolfo Rubinstein decía, soy médico, no conviene hacer esto, pero la convoca igual. Macri banca desde afuera la marcha, donde la gente se mezcla. Además, una marcha que tuvo, más allá de varias opiniones que uno puede dar, contenidos muy agresivos. Es decir, fueron a la casa de Cristina y le gritaban: Cristina Kirchner, la puta que te parió, andate a vivir a Venezuela, etcétera, para poner un ejemplo, etcétera. Después Alberto Fernández retruca y dice que Macri le dijo en una conversación privada que mueran todos los que tengan que morir, y dice que el coronavirus no hizo tanto daño a la economía como Macri. Le retruca Juntos por el Cambio, saca una carta a Macri diciendo: no es cierto lo que dice Alberto Fernández que yo dije. En el medio se mete Insaurralde y le dice a Macri domador de reposeras. Se mete Carlos Bianco, el jefe de gabinete de la provincia de Buenos Aires, dice que el neoliberalismo es peor que el coronavirus, un espejo de lo que dijo Macri en marzo del año, cuando empezó todo esto, que decía que el populismo es peor que el coronavirus. En fin, un ruido político infernal. A Patricia Bullrich le agrega que a los tibios la gente va a ir con la cabeza de los tibios en lugar de con los que básicamente los va a pasar por encima, referido a los que no, las personas que amigos que no fueron a la marcha, y así sucesivamente. Alfredo Cornejo, presidente del radicalismo, está en línea con nosotros. Usted sabe, él es ex gobernador de Mendoza. Alfredo, ¿cómo le va? Ernesto Telmo lo saludo aquí en Radio Con Vos. Hola Ernesto, ¿cómo va? Buen día. Quería escucharlo un poquito respecto de todo este intercambio de declaraciones en un sentido o en el otro. Bueno, en líneas generales yo creo que es el sentido inverso al que hay que recorrer. Ya lo he manifestado aquí en otras oportunidades. La agenda que debe tener la Argentina es la de sacar la economía adelante. Hace 10 años que no crecemos. Este año vamos a tener un Producto Bruto que va a ser similar al del 2008. Y la verdad es que Alberto Fernández recibió un mandato y ganó por eso, ¿no? O Mauricio Macri perdió las elecciones por eso, por la economía, ¿no? Y ¿cómo salimos de esta situación? Si ese es el mandato de Alberto Fernández, si Mauricio Macri perdió por eso, ¿cómo salimos adelante con la economía? Y hay una sola fórmula en democracia. Y las comparaciones con otros países similares a nosotros nos están mostrando. Se debe llegar a un acuerdo entre gobierno y oposición sobre los fundamentos de la economía, sobre el equilibrio fiscal, sobre reformas fiscales, impositivas, laborales, para la etapa que viene. Para la etapa que terminó hacía falta ese acuerdo, y para la etapa que viene hace falta ese acuerdo, ¿no? Un acuerdo gobierno-oposición. Ese acuerdo, ¿quién lo tiene que liderar? Sin duda alguna, Alberto Fernández. No lo tiene que liderar Cristina, porque es bloqueadora de cualquier acuerdo, y lo debe liderar Alberto Fernández. Y me parece que todas estas declaraciones, y más viniendo de él, no contribuyen en lo más mínimo. Me parece que por ahí es por donde debemos recorrer el camino. Hay otra chance. Si no es por un acuerdo, el gobierno va a imponer su proyecto económico. Bueno, quizás sí. El problema es que no se sabe cuál es el proyecto económico del gobierno. Lo que se ve del gobierno es un plan político para concentrar el poder. Ese plan político más o menos se ha desarrollado. La pandemia ha beneficiado ese plan político para concentrar el poder.
en el gobierno nacional, en Cristina y en Alberto, pero el plan económico no se percibe, excepto la negociación de la deuda, una cosa que va de suyo, que debía hacerse, que se hubiese ganado Macri también debía llevarse a la práctica, y creo que el mundo iba a estar con cualquier presidente presto a esa negociación, como evidentemente lo está. Así que ahora lo que hace falta es eso, y no veo otra chance que no sea por acuerdo de gobierno oposición para que dé certidumbre. La economía tiene mucha expectativa. Si no se da ese acuerdo, los actores económicos no van a ver previsibilidad y vamos a seguir a los tumbos, como venimos, que en definitiva es mayor pobreza, menos empleo, menos inversión, y con el resultado desalentador que tenemos, ¿no? Ahora, Alfredo, usted sabe que yo pienso igual, yo creo que no sé si un acuerdo así, pero tiene que haber gestos de acercamiento permanentes, que lo mismo que pasó en la pandemia entre Alberto Fernández y Horacio Rodríguez Larreta, tiene que darse en muchas áreas, y que hay proyectos, por ejemplo, reforma judicial, por lo menos puesto en los términos en que fue puesto, que impiden ese acuerdo, demoran, meten un montón de ruido, son menos urgentes que ese acuerdo. Estoy completamente de acuerdo con el enfoque. Lo que ocurre es que cuando hablo con gente de gobierno respecto a esto, decís, pero escúchame, ¿con quién crees que haga un acuerdo? ¿Con los tipos que se van a una marcha en plena pandemia? ¿Con las personas que te dicen a los tibios los vomita Dios, como dice Patricia Burri? ¿Con quién tengo que sentarme? ¿Con Carrió, que dice vamos a la marcha de dignidad, a la que ella no va, pero va otra gente que puede contagiarse? Es decir, el argumento, como siempre, que es difícil buscar un acuerdo entre sectores opuestos, porque de cada lugar hay resentimientos que dicen, con esos tipos no puedo ir ni a la esquina porque no tengo interlocutor del otro lado. Pero en este caso, con la marcha el otro día, y con algunos elementos que tuvo muy agresivos la marcha, que no fueron repudiados por los dirigentes de la oposición, me parece que el gobierno tiene un punto. No digo que la oposición no lo tenga, la oposición también lo tiene, pero el gobierno tiene un punto. Es decir, fíjate lo que hacen. El gobierno dice estar muy sensibilizado con la pandemia, y dice que la única estrategia sanitaria es la cuarentena, esta cuarentena que ya lleva más de 150 días, Ernesto. Eso es irresistible en el análisis, con cualquier comparación con otros países. La verdad que si el gobierno sigue regodeándose de que esta es una estrategia correcta y que nos está dando resultados, los números no están verificando eso, con lo cual la marcha no debe ser una excusa. Y por otra parte, de la misma forma que Mauricio Macri tenía responsabilidad de convocar un acuerdo en su periodo de 4 años y no lo logró, entre otras cosas por una oposición bastante bloqueadora, que es esos 70 diputados del Frente para la Victoria, el kirchnerismo, pero también porque él no creía en ese acuerdo gobierno-oposición. De la misma forma, hoy la responsabilidad principal la tiene Alberto Fernández, y la verdad Alfredo, yo estoy de acuerdo, pero déjeme... pongamos las cargas en el lugar correcto, porque si no... yo estoy de acuerdo con un presidente... No tiene un liderazgo único. El problema de interlocución va a estar siempre en la Argentina, no tan nítido como está, no sé, en otros países con sistemas democráticos muy establecidos, ¿no? Me parece que esa no debe ser la excusa, ¿no? Yo pienso Jairo Strache le quiere hacer una pregunta. Perdón, pero quiero solamente resaltar esto. Yo pienso esto del acuerdo cuando gobernaba Macri, y pienso esto ahora. Ahora veo una inmensa vocación más republicana con Macri que hoy, ¿no? La verdad que esto de la reforma judicial, los atropellos a Casal y demás, muestran que la prioridad del gobierno político es otra, no la de la economía, ni el mandato que le dio el 48% de los argentinos, ¿no? Jairo. Cornejo, ¿qué tal? Buen día. Ayer el expresidente Dualde planteó el escenario de que el año que viene no haya elecciones, y hasta habló de posibilidad de un golpe. ¿Ustedes el escenario de que no haya elecciones, ya sea por la pandemia, por el contexto económico, social, lo tienen dentro de las perspectivas de 2021?
Bueno, yo no sería tan alarmista. Primero creo que hay que cumplir la Constitución, y la Constitución manda hacer elecciones. Y la verdad que creo que otros países están votando con protocolos en el medio de la pandemia, y se supone que para el año que viene es probable que tengamos vacuna y varias gente está inmunizada, ¿no? No veo que esa sea una excusa. Sí, lo que coincidió es que la situación económica y social va a ser similar o peor a la del 2001, ¿no? Eso sí. Ahora, no veo, no se ve que pueda tener explosiones sociales como las del 2001, que entre otras cosas tuvieron bases sólidas de necesidad y exclusión, pero también hubo movimientos políticos que la alentaron y hoy no los veo, están prácticamente cooptados por el gobierno. Alfredo, le hago la última pregunta. Yo entiendo, y siempre lo pensé así, siempre creo que el clima político de un país tiene un elemento central, que es el presidente. Es el presidente o es el gobierno más que la oposición. Lo pensaba con Macri, lo pensaba con Cristina, y cada vez que el gobierno dice, pero la oposición tal cosa, yo primero miro al gobierno. Ahora, si se trata de enhebrar, articular un acuerdo, ¿no correspondería que haya líderes de oposición que cuando van 300 tipos en una marcha opositora a insultar a Cristina a su domicilio, o se ven imágenes de Cristina con el traje a rayas, o se ven imágenes de una horca con la imagen de Alberto Fernández, o tantos letreros agresivos que hemos visto, ¿no correspondería que haya líderes de la oposición que diga esto no tiene nada que ver con nosotros, esto no es el clima que tiene que ver con el país? Porque a mí me preocupa los 300 energúmenos que van a la puerta de lo de Cristina, pero me preocupa que se toma como si nada. Entonces no hay nadie que diga, uno escucha a Macri, a Carrió, a Bullrich, nadie dice, che, eso está mal. Imagínese si eso pasara sobre la casa de un dirigente opositor, el escándalo nacional que sería. Entonces, me parece que en la oposición también hay cosas que en camino hacia... Ernesto, yo soy un nacido y criado en la política, así que, y además, amo esta actividad y le tengo mucho respeto, la más noble en sociedad. Ahora, quien creó este clima de scratches, yo te recuerdo que vos repases la historia, cuándo nacieron los scratches y quiénes los originaron, y vas a ir a los movimientos kirchneristas. Alfredo, lo recuerdo perfectamente porque yo fui víctima de eso. O sea, entre los 10 periodistas que todo el tiempo mostraban su foto, era la mía. Pero justamente por eso, cuando veo que se lo hacen a otro, reacciono. Ya en un momento que no importa quién empezó, importa quién lo hace. ¿Cuál es el punto? Sí, pero ¿cuál es el punto? Crearon ese clima, y hoy el poder en la Argentina es Cristina Fernández de Kirchner, ¿no? Entonces, que hayan 300 personas a su puerta. Entonces, no hay que repudiar cuando van a la casa de ella a putearla. A ver, insisto, no celebro que ocurren esas cosas. No solo no celebro, me parece que es una involución social, ya no institucional, ¿no? Ahora, convengamos que todos estos movimientos nacidos y criados en el kirchnerismo tuvieron como mecanismo, tienen y parece que tendrán, yo lo sufrí como gobernador. No, está bien, lo que pasa es que una vez que lo hacen todos hay que pararlo de todos lados, porque si no, una cosa alimenta a la otra. Entonces no veo dique de contención en la oposición frente a esas barbaridades. La verdad que no lo veo y lo lamento porque es parte del panorama, no es que es solo, nadie es solo efecto de lo que hace otro. Uno toma sus propias decisiones. De repente, de hecho, fueron 300 tipos y no fueron todos los que se iban a manifestar. Ahora, ese hecho es un hecho grave. El hecho que no lo celebremos varios de nosotros, me parece que es una buena señal, ¿no? Y no celebramos esas cosas. Alfredo, le agradezco mucho la diferencia que nos ha atendido siempre. No, por favor, un saludo para todos. Igualmente, era Alfredo Cornejo, ex gobernador de Mendoza, líder del radicalismo, hablando aquí sobre las perspectivas del acuerdo y distintas cosas que tienen que ver con eso, en un día mamita el día que tenemos. La veo a